Mateo 8, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Oremos. Padre, estas palabras, Señor, queremos que tú nos las muestres, que nos enseñes en este día, que transformes nuestro entendimiento acerca de la fe, acerca de las acciones de Jesucristo, acerca de, Señor, de nuestra condición inclusive. Te pedimos esto porque podemos confiar en que tú respondes esta oración, y es mi oración para cada uno de los que aquí nos encontramos, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. En esta sección continuamos viendo cómo el Señor Jesucristo despliega su poder mediante milagros de sanidad y curación. Si ustedes recuerdan, la enfermedad entró al mundo desde un momento, desde un momento en la historia, Génesis 3. Cuando el hombre peca, desde ese momento entra la enfermedad a este mundo, y no hay nadie a través de toda la historia y hoy acá que no conozca lo que es la enfermedad. Todos nosotros, de alguna u otra manera, así sea usted una persona sana, porque hay personas que son consideradas más bien fuertes en su salud, pero en un grado o en otro experimenta la enfermedad. Es cierto también que muchas de las enfermedades se han erradicado, ya no hay tantas, se han controlado a través o de la vacunación, o se han controlado a través de la tecnología. Ya no hay enfermedades tan graves como existían en otros tiempos. Hoy, por ejemplo, tenemos unas máquinas que pueden mantener vivo a una persona que tiene problemas en los riñones, y lo mantienen vivo. En otro momento se hubieran muerto. O el cáncer, hemos postergado, hemos aumentado, dado más tiempo de vida a unas personas con cáncer, porque se les pone radioterapia y los limpia de esa enfermedad. Además tenemos maquinarias o tecnología para diagnosticar las enfermedades. Antes la gente la mataba, la enfermedad simplemente se morían por ella, y hoy inclusive en la actualidad estamos disfrutando de esa tecnología de punta. Estamos todos los días encontrando, inclusive usted solamente basta con leer los periódicos y hay una nueva forma de curar algo. Es decir, algunos pensarían que vamos a llegar a la curación total, pero eso no es cierto, porque a pesar de que haya tecnología de punta, la enfermedad nunca, o el hombre nunca va a poder tener control completo o absoluto sobre la enfermedad, y la razón es simple: el control absoluto de la enfermedad pertenece a una sola persona, y esa es Dios mismo. La palabra de Dios enfatiza una y otra vez y dice que Él es el único que tiene el control sobre las enfermedades. Veamos lo que dice Éxodo 9. Dejen marcado ahí Mateo, que regresaremos, pero vamos a Éxodo 9. En Éxodo 9, Génesis, Éxodo, Levíticos, Éxodo 9, en el versículo 8,
encontramos la situación con las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto se las dio Dios al pueblo de Egipto para que dejara salir a su pueblo Israel de allí, porque llevaban 400 años en esclavitud. Pero entonces esta es la sexta plaga, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de hollín de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón, y se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá furúnculos, que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales, por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno, y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo, y produjo furúnculos que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los furúnculos, pues los furúnculos estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Si notan, no es por el hollín no hace nada. Es que Dios con eso estaba mostrando que tenía el control de la enfermedad, y estas personas recibieron esos furúnculos, que no sé exactamente lo que son, pero son cosas que tenían no solamente las personas, sino también los animales. Noten ahora Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 encontramos una descripción de las maldiciones y bendiciones que traería al pueblo de Israel si obedecían o desobedecían el pacto. Y esto es lo que les dice. Miren el versículo 15, dice: pero sucederá, 28:15, que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos tus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Y noten más adelante el versículo 21: el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar a poseer. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espalda, con tizón y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y vean ahora el 27: te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna, comezón, de lo que no podrás ser sanado. Entonces, ¿quién es el que está en control de las enfermedades? Dios. Entonces vayamos a nuestro texto. En nuestro texto, Mateo, encontramos a un paralítico sufriendo mucho, como dice el capítulo 5, el versículo 5 y 6, sufriendo mucho al final del 6. Este siervo está bajo la maldición de la caída, y Jesús en ese momento es consciente de esto, es consciente. Pero hay una situación acá impactante. Un centurión se acerca y hace una petición. Un centurión no es un judío, eso hay que tenerlo claro. Un centurión es un soldado romano, no es el conocedor de la palabra de Dios ni de la esperanza del Mesías, no conoce las palabras que encontramos en Isaías acerca de que iba a venir. Es un gentil, mejor dicho, un fuchi. Eso harían los judíos. Uy, un centurión, fuchis. Él es inclusive considerado como un enemigo de Israel. ¿Enemigo por qué? Bueno, los romanos estaban en posesión de la tierra santa, la tierra que Dios les había dado. Dios les ha entregado esa tierra, se las había entregado al pueblo de Israel. Este es su sitio, esta es su tierra. Era la tierra, si recuerdan, es la tierra que Dios le mostró a Abraham. Ese es el sitio, ellos estaban conscientes de eso. Inclusive Moisés tomó consigo los huesos de José, que había vivido 400 años en Egipto, para llevarlos a esa tierra, a Israel, sí. Los romanos eran como los asirios en este momento, como los babilonios, como los persas, como los griegos en su época, como los nazis en los 40, como los ingleses y franceses, como los españoles
en los tiempos de la conquista. Estaban ahí metidos, eran los invasores y no eran bien recibidos. Para los judíos desde ese entonces, los romanos eran abusivos, opresores, y los veían como los enemigos. No son amigos, son enemigos. Y el centurión entonces no es el cuate, no es el pana, no es el compinche acercándose a un Jesús, es el enemigo acercándose. Es como si usted sabe que alguien le va a robar y se le acerca, ¿usted qué hace? Usted huye, se va. Pero en forma increíble, Jesús le escucha y sana a este hombre, o al siervo de este hombre. Claro, es una demostración de lo que Él les había dicho antes. Jesús les demuestra con acciones, con hechos, lo que ha dicho antes en el Sermón del Monte. Él les había enseñado a sus discípulos con palabras cómo deberían interactuar con los enemigos. ¿Recuerdan? Miremos unos capítulos antes, Mateo 5, ahí encontramos en el versículo 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacéis también esto lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús, primero en el Sermón del Monte, les enseña con palabras, ahora lo está demostrando con hechos. Ellos, los judíos, necesitaban esa instrucción como la necesitamos nosotros, porque tenemos la misma naturaleza de los judíos, una naturaleza pecadora. Y Él les está mostrando, les está diciendo: no sean imparciales, no sean parciales, sean imparciales, es al contrario. Y Jesús no es un hombre imparcial, no es como los líderes de la época, de los líderes religiosos que habían torcido las escrituras. Y miren lo que decían en el 43, dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Era una mentira lo que ellos estaban haciendo. Ya estudiamos esto. Para los fariseos, el centurión era el enemigo, era el que había que odiar. Pero Jesús les enseña cómo es que se debe hacer. Inclusive habla de los recaudadores de impuestos, que también eran vistos como traidores, ahí en el 46, como el enemigo del pueblo judío, porque servían al imperio romano. Todos los que estaban con Roma eran enemigos. Los publicanos eran los de más bajo estrato social y moral. Y en el 47, los judíos, ¿qué era lo que hacen? Solamente saludaban a sus hermanos, no a los gentiles, no a los centuriones. Y usted a veces también tiene esas tendencias, ¿no será? Tendencias a ser parciales, tendencias a ser selectivos en el amor. En realidad, esa es una característica de la naturaleza, suya y mía, específicamente en el área de la compasión. Si ve a alguien que se siente identificado, con el cual se siente identificado, y lo ve en una situación complicada, le quiere mostrar compasión. Pero ¿qué de aquel? ¿Qué de aquel por el cual no siente compasión? A quien ve necesidad, pero como no le cae tan bien, entonces es imparcial. La idea es que así le caiga bien o le caiga mal. Miren el ejemplo de Jesús. Este es un centurión, es un enemigo, y noten lo que hace Jesús. Lo que hace es demostrar con hechos esas palabras para que quede claro quién era Él y qué es lo que Él espera de los hombres. Entonces, otra vez la pregunta: ¿qué hace usted cuando ve dos personas con necesidad? Uno le cae bien y el otro no tanto. ¿Cuál es la tendencia? Si es ayudar al que le cae bien, pues es un pecado. Es pecaminoso porque está haciendo acepción de personas.
Jesús no hace excepción de personas. De hecho, lo contrario. Recuerden, la semana pasada estuvimos hablando de un leproso. Lo tocó, algo inaudito. Les demostró con hechos lo que dijo con palabras antes. Yo le pregunto en qué estrato vive. Muchos van a decir, bueno, no tienen que contestar. Porque es que vivimos en una sociedad caracterizada por los estratos sociales. Tanto los bajos como los altos. Con todos los estratos tenemos el mismo problema. Y no interactúan de la misma forma. No estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de la iglesia. Los bajos piensan que los altos no necesitan, o peor, tienen algunos resentimientos en contra de otra persona, o los altos no se quieren mezclar. Pero noten lo que hace Jesucristo acá. Él tiene compasión por el centurión. El centurión es un invasor. Además de ser un invasor, es un estrato superior, super 6, o si lo quisiéramos poner, estrato super 6. Para los judíos es un enemigo. Entonces, lo que los judíos hubieran hecho es ignorarlo, así hubiera sido, ignorarlo, pero Jesús demuestra su amor con él como lo hizo igual con el leproso. ¿Recuerdan el leproso? Era alguien que debería permanecer fuera del campamento, fuera de la comunión, no debería tocar a nadie y debería gritar inmundo, inmundo cada vez que iba caminando para que nadie se acercara. Entonces, en estos textos de Mateo encontramos ese despliegue de amor en esos versículos 1 al 4, como del 8, del 1 al 4, o del 1 al 17, en realidad, todos esos tres milagros, vemos cómo Dios nos demuestra su amor. Varios milagros aquí en esta sección, de los miles que hizo. Recuerda que es un milagro. Un milagro es un evento, es un momento en donde Dios se involucra a cambiar lo que normalmente se da de forma natural. Entonces hoy vamos a veremos 7 sorpresas que demuestran quién es Jesús y que debe llevarles a la adoración. 7 sorpresas que demuestran quién es Jesús y que debe llevarles a la adoración al Señor. Miremos el versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicando. La primera sorpresa, ya hemos hablado, un centurión se acerca. Un centurión significaba, ya se los dije, cosas desagradables para los judíos. Primero es gentil y segundo es centurión, es decir, que hace parte del cuerpo o de los militares romanos, está oprimiendo al pueblo y se acerca. Eso es una sorpresa. Por lo tanto, según el pensamiento judío, él era de la raza equivocada y además tenía un uniforme equivocado. Viene rogándole y diciéndole en el versículo 6, lo que dice es: Señor, esta es la segunda sorpresa. Primero es un centurión acercándolo y luego la segunda le habla de Señor. Este hombre, este centurión está bajo el señorío de César en ese momento. Él es el jefe de él es César, no es Jesús. Pero noten qué sorpresa, llama Señor 2 veces a Jesús. La primera palabra que sale de su boca es Señor. También es la primera palabra que encontramos en el versículo 8. Después de que Jesús le contesta, en el versículo 8 dice: pero el centurión respondió y dijo, otra vez, la primera palabra que sale es Señor. Esa palabra Señor en Mateo es significativa y es un reconocimiento del señorío de Cristo. No es simplemente una palabra de respeto, es de sumisión. Los creyentes llamamos a Jesús nuestro Señor, mientras que los incrédulos lo llaman como el maestro. Es un buen maestro, es un buen rabino. Y miren lo que dice en el versículo 6: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Ese postrado es como recostado, acostado, está grave. Es una persona que está grave porque está acostado en casa. La enfermedad de este hombre, la parálisis de este hombre es una enfermedad grave, grandemente atormentado, sufriendo mucho.
este hombre tiene muchísimo dolor. No es simple una persona con un problema de movilidad, es algo mucho más que eso, porque está postrado y está con dolor. Y aquí llegamos a la tercera sorpresa. El centurión hace un llamamiento en nombre de su sirviente. ¡Qué increíble es esto! De acuerdo con el original, ese joven o ese siervo es un joven sirviente, quizás desde niño ha servido a esta persona, de pronto es nacido allí, es uno de los nacidos de los esclavos de él. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la sorpresa de esto? Bueno, el problema es que en el mundo greco-romano, el dueño de esclavos no tenía consideración alguna por los esclavos, ni siquiera para él los esclavos y los animales y las herramientas era lo mismo. Aristóteles en uno de sus escritos dice que no debería haber amistad y no debería haber justicia hacia las cosas inanimadas, así como un caballo, un buey o un esclavo. Los escritores romanos como Varrón y Catón sostuvieron que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Entonces, ahora sí notan la sorpresa. Es una sorpresa que este soldado de alto poder se preocupe por un esclavo. Un amigo le diría al centurión, le diría, pero qué más da, déjele morir. Compre otro. No te humilles mendigándole a este Jesús que haga algo por él. Es un judío, no es de los nuestros. Deje de hablar bobadas, deje de hablar por él. Pero el centurión se acerca, esa es una sorpresa, pidiendo por su siervo, porque estaba en una situación bastante delicada y tenía una compasión por él. Su joven siervo no se podía mover, era un paralítico y era una víctima de un intenso dolor, estaba sufriendo porque padecía parálisis. Esto quiere decir que no podía mover algunos de sus miembros de su cuerpo, y es posible, porque si está acostado, es posible, esto es una sugerencia, que algunos de sus órganos internos tampoco le funcionan. Su mente manda instrucciones al cuerpo, pero su cuerpo no responde. Conozco algunos casos de personas paralíticas y varios de ellos, su mente no controla sus órganos internos. Apenas hay uno que solamente su cabeza y sus brazos, pero él tiene que tomar medicina para que su sistema digestivo funcione. Es doloroso esto. Hay muchos avances hoy en esta área, pero hace 2000 años esto es otra historia. Estaban paralizados, causaba dolor, sufría en la cama. Para que tengan una idea un poco de cómo funciona, yo me imagino que a ustedes se les ha dormido un brazo o una pierna por una posición rara, y uno va a coger algo y el brazo no responde, se duerme por la falta de sangre, no hay circulación. No es el mejor ejemplo, pero ayuda para que entiendan que entiendan la parálisis. Es un hombre que no se puede mover, que tiene esa enfermedad, de pronto la ha adquirido por herencia, ¿no? ¿Les parece? O quizás por algún tipo de enfermedad congénita, o por una enfermedad como el polio, o por un accidente, o por sífilis, que también era muy común en la época y eso producía la parálisis, o porque se había lastimado un nervio importante en la espina dorsal. No sabemos, realmente el texto no lo dice, la raíz del problema, pero lo cierto es que el hombre padecía parálisis, que era sumamente grave y aparentemente permanente. Era tan delicada que lleva a este centurión a pedirle al Señor que sane su esclavo que estaba preso de esta enfermedad. Acá observamos a este centurión con una fe impresionante. Se acerca con el conocimiento de que Jesús podía hacer algo. Esa es una fe, ese es el inicio de la fe, entender que Jesús puede hacer alguna cosa, que este Jesús lo podía sanar. En su intelecto lo sabía, reconocía lo que podía hacer Jesús y se acercó. Lo sabía y se acerca. Ese es el aspecto
o es un aspecto de esa fe genuina del centurión. El elemento más básico de la fe, o como inicia, es el conocimiento, saber que Jesús puede hacer algo en la condición en que me encuentro, o que puede hacer algo por otra persona. El entendimiento de la fe, como leímos al principio, no es el correcto. Hoy el pensamiento contemporáneo es dominado por ese secularismo humanista. Concibe la fe como lo opuesto al conocimiento, que la fe es lo que entra a trabajar cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Eso es lo que dicen. Es común escuchar, bueno, en realidad no puedo saberlo, pero me limito a creerlo. Esa es una frase. Sin embargo, el concepto bíblico de la fe no es un salto a la dimensión desconocida. Algunos conocen esa frase, dimensión desconocida. Hay una película hace 40 años que así se llamaba. No es un salto a lo desconocido, es creer lo que se sabe, que lo que se sabe es cierto. Es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. No es desconocido, es convencido de lo que no ve, pero sí lo sabe. En el intelecto lo conoce. Algunos otros dicen que la fe es una esperanza sentimental del tipo de pedir un deseo a una estrella fugaz que pasa en las noches y esperar que se cumpla. O tirar una moneda. Ustedes han visto tirar monedas a las fuentes, o pedir un deseo el día del cumpleaños. Sopla la vela y pida un deseo y que se cumpla. Son entendimientos que están lejos de ser una alternativa al conocimiento, pero la verdadera fe está basada en el conocimiento, tiene un fundamento seguro y sólido en el conocimiento de la verdad divinamente revelada en las Escrituras. Y obviamente este hombre es un ejemplo para todos los creyentes. Además de que el centurión sabía que Jesús puede hacer algo, se acerca, no se queda postrado mirando para los sapios, no, él va hasta allá, se acerca porque sabe que Jesús puede hacer algo. Y además de ser una acción con fe del centurión, también la reacción de Jesús es para todos nosotros un ejemplo. Si alguien se acerca a usted en necesidad, el mandamiento que encontramos en la ley es que le ayude. Primera de Juan 3:16 al 18, Juan nos exhorta a que no hablemos solo de palabra, no solo de lengua, sino de hecho y de verdad. Si su hermano tiene necesidad, busque cómo puede con un corazón sincero satisfacer esas necesidades. Empiece por su familia, demuestre compasión a los creyentes, a los incrédulos. Pero regresemos, notemos, es impresionante lo que hace este centurión. No tenía necesidad de hacerlo. No tenía necesidad, y creyendo en Jesús se acerca para satisfacer la necesidad de su siervo. Es un ejemplo de compasión este centurión. Y ahí vemos ahora la cuarta sorpresa, y esta sorpresa es la respuesta de Jesús. Noten cómo responde en el versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré, o le sanaré. Es sorprendente que Jesús no dice: bueno, vamos, en primer lugar vamos a echarle un vistazo al hombre y ver si puedo hacer algo por él. Por el contrario, dice: voy a ir a sanarlo. También es sorprendente que Jesús está dispuesto a entrar en la casa de un gentil. No deberían entrar con los gentiles, no se deberían mezclar. Y esto, por supuesto, sorprende al centurión. Los judíos tenían prohibido hacerlo, era un no cultural. Es similar a un hombre blanco sentado en un bus o en un bus o bebiendo agua en la época de la segregación racial en Estados Unidos. Nosotros estuvimos con mi familia en Birmingham. Birmingham es una ciudad en Estados Unidos donde esto fue muy marcado. Y en ese tiempo, en los tiempos de la segregación racial, habían lugares para blancos y negros. Los buses estaban divididos entre blancos y negros y ninguno se cruzaba la línea. La gente estaba siempre en el lugar que le correspondía de acuerdo a lo que ellos así lo determinaban. Pero Jesús está dispuesto a dejar o a cruzar esa línea. Y ahora vemos la quinta sorpresa.
Este gentil no quiere. Él no quiere. No. Le dice, no. Le dice, piensen, Jesucristo quiere ir a mi casa. Camine. Vámonos. Ya, aquí está el carro, el caballo, lo que sea. Vámonos para la casa. Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no, yo no soy digno. Impresionante, es una sorpresa. No soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Note la humildad de este hombre. Noten esa actitud de pobreza espiritual. Él sabe, él viene a él. ¿Recuerdan las bienaventuranzas del capítulo 5? Bienaventurados los pobres del espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Este era un hombre pobre en espíritu, no necesitaba que fuera, estaba en bancarrota espiritual. Los que reconocen que no merecen nada más que el castigo de Dios por sus pecados, porque el único que puede ofrecer a Dios es el pecado, es el pobre espiritual. Eso es. Lo único que merecen es el infierno, y esa es la actitud de este hombre humilde. No solo toma el tiempo de venir a buscar una ayuda en nombre de su esclavo, que está sumamente dedicado, no tenía ninguna obligación ni legal, ni social, ni de ninguna clase. No, además de eso, no se ve digno ni siquiera de que él entre a su casa. Es así como cada creyente debe ser. Entender quién es delante de Dios. Ustedes y yo debemos saber que ustedes son mujeres y hombres que no merecemos nada más que la condenación eterna, que de hecho es lo que merece cada ser humano. Solo un creyente que lo reconoce lo puede reconocer por medio del Espíritu Santo. Es aquel que puede clamar a Dios por misericordia. Pero noten el versículo 8 y 9. El centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este bebe, a este ven y van, y al otro ven y viene. Ya mi siervo, mi esclavo hacen esto y lo hacen. Una pausa. Miramos acá qué está diciendo el centurión. Note la primera frase del versículo 9. ¿Cómo así que él está, soy hombre bajo autoridad? No que era un centurión. Un centurión es un hombre que está a cargo de 100 personas y él está bajo autoridad porque es cierto, él está así sobre las 100 personas, pero él estaba bajo la autoridad del César, el que estuviera en la cabeza. El César era el emperador romano y él entendía este concepto con toda claridad, esa autoridad delegada. Él entendía que cuando uno de los soldados no obedece al centurión, no obedece a César, y cuando uno obedece, está obedeciendo a César al mismo tiempo. Por eso es que él le dice esas palabras. El centurión entiende estas palabras, el concepto de autoridad, y entendía que Jesús tenía la autoridad delegada del Padre para sanar. Solo di la palabra, le dice. Estaba convencido del poder de Jesucristo, estaba convencido de que ese poder era absoluto sobre la enfermedad. El centurión sabía que él no tenía que llevar a cabo algún tipo de visita médica, no había que traer a EMI ni nada por el estilo. Jesucristo no tenía que ver al paciente, no era ni visitador médico. Lo impresionante acá es que el centurión estaba convencido de lo que podía hacer Jesucristo. Este hombre tenía una fe ejemplar. Y así llegamos a la sexta sorpresa, la fe del centurión. Noten lo que dice Jesús ahí en el 10. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no hallaba a nadie una fe tan grande. Esa es la sexta sorpresa, la fe de este hombre. Es lo que sorprende a Jesús. Jesús se maravilló de que alguien que no creció como Pablo, o aprendiendo el Torá, Pablo estaba aprendiendo el Torá desde chiquito, o como Timoteo,
con una madre y abuelas judías para enseñarle las escrituras, o como Pedro, viendo sus milagros. No. Jesús se maravilla de que supiera este hombre, el centurión, lo suficiente como para creer en Jesús y en su palabra. Este hombre expresa esa confianza ilimitada en la autoridad de Jesús, sin tener ni siquiera la cantidad de revelación que muchos otros podrían tener. Jesús se los dice, Jesús les hace ver a sus discípulos quiénes eran todos los judíos, que ni siquiera ellos habían mostrado sinceridad, ni sensibilidad, ni humildad, ni amor, y este hombre que simplemente era un centurión, ha mostrado una fe profunda, un soldado gentil lleno de fe, porque ahí en el mismo texto dice, no hay nadie con una fe tan grande como la de este hombre. La fe del centurión empieza con el conocimiento. Muchos conocen, pero no tienen la fe salvadora. Muchos saben acerca de las cosas de Jesús, pero no las aceptan. Pero este centurión no solamente tiene la fe, sino que acepta los hechos como verdad. No solo sabía las cosas, pero abrazaba las verdades. Muchos saben, pero no abrazan. Además de abrazar, tenía la confianza de que Jesús podía hacer algo. Y este es el clímax de la situación. ¿Qué fe tan ejemplar da este hombre? ¿Tiene usted esa fe? Tiene el conocimiento de que es pecador. Ha reconocido su pecado y su culpa delante de Dios. Ya se levantó y se fue al Padre a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ese es un primer conocimiento. Ha abandonado toda esperanza. Usted ha abandonado toda la esperanza de alcanzar el perdón mediante las obras. Esas son como trapos de inmundicia. Las obras no ayudan en nada a la salvación. Son, como dice Hebreos 6:1, obras muertas. Ha renunciado en su vida, a su vida gobernada por el pecado. Ha renunciado a ella. Recuerda las palabras de Isaías 55: abandone el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. O Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es, la fe involucra reconocer su pecado, abandonar o creer que usted no puede lograrlo con sus obras, renunciar a una vida gobernada por el pecado, y además depositar toda la confianza en la justicia de Cristo. Él es el único que puede, o es el único aceptado por Dios para la reconciliación, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree, que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa es la fe salvadora. Es la fe que este hombre tiene y que está expresando. Pero noten a Jesús, se maravilló. Eso también es otra de las sorpresas. Es muy importante, porque el único lugar en toda la Escritura donde encontramos que Jesús se maravilla es acá. Es una palabra que se usa normalmente en la relación de la gente con Jesús, no al contrario. Jesús no es el que se maravilla, las personas se maravillan. Cuando el Señor habla cosas, las personas se maravillan, quedaban estupefactas, quedaban con la boca abierta, quedaban sin palabras. Pero acá el que se maravilla es Jesucristo. La idea acá es que el Señor ha quedado tan asombrado por la confianza de este hombre. Vemos con esto un poco del destello de la humanidad del Señor. Él se asombró, él conocía, él es el todo conocedor, pero los atributos no necesariamente los estaba expresando en este momento. En este momento vemos como un destello de su humanidad. Él se asombra. Jesucristo se asombra, realmente se asombra en su humanidad.
es muy importante lo que dice después. Miren lo que dice después. En el versículo 'Cierto de cierto os digo, en verdad os digo, en verdad os digo', o de cierto os digo. Es una frase muy importante, porque introduce esa verdad con palabras para darles una lección a estas personas. Por supuesto, a los que están escuchando no les cae muy bien. No hay nadie en Israel con tanta fe. Es como una cachetada, ¿no les parece? De puño limpio a todos. ¿Cómo así más fe que nadie? La respuesta sí, así es. No les debió caer nada bien. Y noten los versículos siguientes. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso también es sorprendente, porque Jesús está comparando el cielo con un banquete, con el mejor de los banquetes. ¿Recuerdan Isaías 25:6? Dice: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado, y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. ¡Qué gozo! ¿No les parece? También habla del infierno. Habla del infierno como un lugar real. El infierno es un lugar de dolor y arrepentimiento, un lugar donde nadie querría estar. Pero la mayor sorpresa, especialmente para los judíos en este día, es que quienes van a estar adentro y afuera de los mismos judíos. Incluso los súper religiosos, los súper judíos fariseos, si no están doblando sus rodillas ante Jesús, estarán en este lugar. Si ellos no lo llaman Señor, como hizo este fariseo, van a estar en ese lugar. Pero un militar gentil que trabaja para los malos con una fe infantil se encuentra allí. Esa es la mayor sorpresa, es que aquellos de fe infantil pero verdadera serán parte de la gran multitud que nadie podrá contar, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas, de la que nos habla Apocalipsis 7 y 9, 7 al 9, o 7 y 9. Isaías 54, 1 al 3 dice: grita de júbilo, oh estéril, lo que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz lo que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, no te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Es una fe, es fe, así sea sencilla. Esa es la promesa para todos los que tengan la fe. No necesito tener una fe gigantesca. El segundo milagro está lleno de sorpresas. Lo único que no es sorpresa es lo que vemos en el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te se ha hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Simplemente Mateo no habla nada de eso. Dice: se hizo y ya está. Que se haga y se hizo. El sirviente fue sanado en ese mismo momento. No habló más.
No es sorpresa, ya sabemos, Jesucristo lo sanó. Y vamos con esto a orar para concluir. Te agradecemos, Señor, por este gran ejemplo, esta gran demostración de tu compasión, de tu amor. Gracias, Señor, por tu compasión imparcial a pesar de nuestros pecados y a pesar de tantas limitaciones, a pesar, Señor, de todos los factores que están en contra de nosotros. Gracias, Señor, por este ejemplo. Te agradecemos por la compasión para este siervo y por la demostración de la fe de este centurión. Señor, hoy queremos orarte por si hay algo en nuestras vidas en las que somos parciales, que nos perdones. Si hay en algún lugar donde no demostramos la compasión, así sea en nuestra familia, ya sea con las personas en la iglesia o en cualquier lugar, en el trabajo, en la escuela, Señor, muéstranos y danos luz para verlo y danos el arrepentimiento para, Señor, permítenos arrepentirnos para que seamos transformados. Gracias por este texto, te halagamos y te damos toda la gloria y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén.